Señor, danos la gracia de poder abrir el pleno de nuestro corazón a la vida tuya, Señor, a la manifestación de tu poder en favor de cada uno de nosotros. Concédenos la gracia, Señor, de ser cada vez más y más conscientes de ti y de rendir lo profundo de nuestro ser delante de tu altar. Ayúdanos a caminar, Señor, en honra, en alabanza y en exaltación de tu santo y de tu glorioso nombre, Padre Celestial. Que como hijos e hijas tuyas andemos a la luz de tu rostro y caminemos en pos de ti, bendito Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a vivir exaltando tu nombre momento a momento, y que cada situación que tú permitas en nuestras vidas, oh Dios de la gloria, nos lleve a depender más de ti y a estar cada vez más y más cerca de ti. Para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí lo que el Señor permite es que podamos recibir revelación de la gloriosa obra que es hecha a través de Jesucristo en favor de nosotros. ¿Cómo es que por Jesucristo fue creado el universo? ¿Cómo es que Jesucristo es quien lo sustenta momento a momento? ¿Cómo es que es por Jesucristo que somos reconciliados con el Padre? ¿Cómo es que a través de la obra de Jesucristo podemos ser santos y sin mancha delante de Él, siendo lavados por el poder de su sangre? ¿Cómo es que por medio de Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre para podernos acercar verdaderamente? Así que si toda la obra ha sido hecha en Jesucristo, por eso es que Él es digno de toda la gloria, de toda la exaltación, de todo el honor, de toda la magnificencia de nuestros corazones debe estar puesta únicamente en Jesucristo.
Pero de estos atributos, porque acuérdense, Jesús es Dios hecho hombre, como tal, no tiene características, sino atributos. Los atributos solo los tiene Dios. Nosotros los seres humanos sí tenemos características, pero Él solo atributos. Y de estos atributos hay algo que vamos a estar reflexionando acerca de ello. Es el primogénito de entre los muertos. Cada vez que el Señor se revela a los seres humanos con un nombre, está evidenciando aspectos de su carácter, de su naturaleza y de su trato en favor de nosotros. Así que cada aspecto de Él, el Señor en la Escritura se ha revelado con más de 700 nombres. Cada nombre tiene un aspecto específico de su naturaleza en favor de nosotros. Uno de esos nombres con los que Él se revela es el primogénito de entre los muertos. Y vamos a leerlo igual en Apocalipsis capítulo 1. Como allí se revela también con este nombre en favor de nosotros. Apocalipsis capítulo 1, verso 4, dice Juan el apóstol, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Noten otra manera en la que Dios se revela en Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir, o sea, el Dios eternamente existente. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla de los 7 espíritus, no que Dios tenga 7 espíritus, sino que está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios, de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten ahí otra vez el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó. O sea que si esa obra ya ha sido hecha en nosotros, de ser lavados de nuestros pecados, ellos no tienen por qué estar dominándonos. Ellos no tienen por qué estar gobernando nuestra vida. ¿Estamos claros? Si ya fuimos lavados de los pecados, ellos no tienen que estar presentes en ninguno de nosotros. Pero entonces, cuando la Escritura está hablando de Jesucristo como el primogénito de los muertos, como aquel que fue levantado de entre los muertos, su resurrección fue por siempre. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Señor permitió varias resurrecciones. Permitió que Elías, por ejemplo, orara por el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, y este hijito fuera resucitado. También Eliseo oró por la mujer, ¿cómo se dice? La que tenía, pero que estaba estéril, la de Sunem, la mujer de Sunem, la Sunamita. Y el hijito murió. ¿Se acuerda que llegó con un fuerte dolor de cabeza y se murió? Y el Señor permitió a Eliseo resucitarlo. Pero esas personas que resucitaban volvían luego a morir. Jesús también oró por la hija de Jairo, resucitó, pero en otro momento esa niña murió más adelante. Lázaro también fue resucitado entre los muertos, pero iba a llegar a un momento donde él iba a volver a morir. Pero Jesús es el primogénito de entre los muertos, es decir, que Él resucitó para nunca más volver a morir. Así que cuando una persona se encuentra con el Salvador, un pecador
arrepentido verdaderamente porque se abre a la convicción del Espíritu Santo en su vida, se arrepiente de sus pecados y se encuentra con el Señor, la Escritura dice que esa persona nace de nuevo. Y nosotros nacemos de nuevo porque estábamos ¿cómo? Muertos. Si una persona estaba muerta y vuelve a tener vida, ¿qué experimenta? ¿Una qué? Una resurrección. Nosotros estábamos muertos. Nacer de nuevo es nuestra resurrección en el Espíritu. Estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Pero ahora hemos sido resucitados a una nueva vida. Si tú naciste de nuevo en verdad, resucitaste. Estabas muerto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos una nueva vida, la vida de resurrección. Y es por el poder de Jesucristo resucitado que nosotros podemos tener una nueva vida, que nosotros podemos pasar de muerte a vida. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros nunca tendríamos nueva vida. ¿Estamos claros en eso? Es en base a la gloriosa obra de Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, que nosotros podemos verdaderamente experimentar el poder de su resurrección. Así que cuando la Escritura designa a Jesús como el primogénito de los muertos, eso implica que muchos más iban a resucitar, ¿o no? Sí, si Él es el primogénito de entre los muertos, eso implica que muchos por esa obra de Jesucristo íbamos a poder experimentar el poder de su resurrección. Ahora, cuando Colosenses está hablando de Jesucristo, Jesús, Yeshua, que es el verdadero nombre de nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Salvador, Él también ha sido conocido como Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Y por eso se ha declarado de Él Jesucristo. Pero Cristo no es un apellido. No es el apellido de Jesús. Cristo en realidad es un título. Cristo es la expresión griega para Christos. Se escribe así. Y significa, Cristo literalmente significa ungido, el ungido de Dios. Eso significa Cristo, el ungido. Así que cuando se habla de Jesucristo, estamos hablando de Jesús, el ungido de Dios, el ungido. Y esa palabra ungido tiene que ver con una figura que en el Antiguo Testamento se usaba para consagrar a las personas apartadas para el ministerio, para el servicio sacerdotal. Cuando, por ejemplo, un sacerdote, los primeros sacerdotes, Aarón y sus hijos, fueron apartados por el Señor, el Señor le dijo a través de Moisés que él debía hacer el aceite de la santa unción y que cuando ellos entraran al tabernáculo, ellos iban a ser ungidos. Y la unción era tomar aceite y derramarlo sobre el cuerpo de la persona. Y todo el aceite cubría a la persona, la cubría completamente. Ellos eran ungidos completamente. Y con esa unción eran ellos apartados para el Señor. O sea, si esa unción reposaba sobre ellos, significaba que ellos estaban exclusivamente apartados para servicio del Señor. Y se convirtió en esa figura. Cuando los profetas iban a ser ungidos, tomaban aceite y lo vertían sobre la cabeza. Cuando los reyes iban a ocupar un lugar, por ejemplo Saúl,
iba a ocupar por primera vez el lugar del trono en Israel, también fue ungido. Acuérdense que Samuel llegó y lo ungió. Pero cuando David fue apartado por el Señor siendo un jovencito, acuérdense que también llegó Samuel a la casa, tomó un cuerno de aceite y lo derramó sobre él, en medio de los hermanos, ¿se acuerdan? Y dice la escritura que desde ese día reposó sobre David el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que esa unción en el Antiguo Testamento era una figura porque el aceite representaba, era una figura del Espíritu Santo de Dios. Una persona que recibía esa unción en el Antiguo Testamento iba a ser una figura que en el Nuevo Testamento iba a volverse una realidad, ya no por aceite físico sobre su cuerpo, sino por la presencia misma del Espíritu Santo de Dios en esa vida. ¿Estamos claros? Para ellos, el ungido, la palabra para el pueblo hebreo, para ungido, no era Cristo, porque Cristo es una palabra, de hecho, más latina inclusive que griega. Pero la palabra para ellos era Mesías, Mashiach. Y Mashiach en hebreo era el ungido del Señor. De hecho, una de las primeras ocasiones donde se habla del Señor como el ungido fue en los labios de Ana, la mamá de Samuel. Vamos ahí a mirar esa manera en la que ella está declarando. Acuérdense que Ana era una mujer estéril, tenía una gran aflicción por su esterilidad. Y el Señor en un momento dado le da una palabra a través del profeta, más que el profeta, el sacerdote Elí, y ella concibe. Y luego de que ella concibe a su hijo, ella levanta un cántico delante del Señor que se vuelve un salmo precioso en primer libro de Samuel, capítulo 2. Y ella en medio de todo lo que está recibiendo revelación de la gloriosa obra del Señor a través de Jesucristo. Una mujer, 3,000 años ahora, pero 1,000 años antes de Jesucristo, está viendo su obra poderosa, porque ella está siendo tomada por el Espíritu de Dios. Mire lo que va a hablar ella en referencia al ungido. Primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer verso 10. Dice, delante del Señor, está haciendo ese hermoso salmo, serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío ¿de qué? De su ungido. El poderío de su ungido. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y esa palabra ungido en el hebreo es Mashiach, el ungido de Dios, aquel que está siendo apartado por Dios para manifestar su gloria en esta generación. Así que cuando se habla de Jesús, el Cristo o Jesucristo, lo que estamos diciendo es Jesús que el ungido, aquel que es portador de la presencia misma de Dios, de la gloria misma de Dios sobre su vida. Y en el Salmo 2, vamos ahí también, se está hablando del ungido del Señor. Salmo 2, que de hecho Pedro toma parte de este salmo para hablar en Hechos capítulo 4, cuando está presentando el poder del Mesías y por qué causa fue que se hizo esa obra, por el poder del Espíritu. Salmo 2, verso 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra
y príncipes consultarán unidos contra Yahvé, contra Yahweh, contra el Señor y contra su ungido, contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento está esa figura del ungido, del ungido, del ungido. Y tú lo lees permanentemente. Los sacerdotes tenían que ser ungidos y por causa de la unción. Y ellos tenían que guardarse de muchas cosas. Si tú lees el libro de Levítico, por ejemplo, te das cuenta que permanentemente está haciendo referencia a que porque ellos han sido ungidos, deben librarse y abstenerse de muchas cosas. De no contaminarse con cuerpos de muertos, de no tomar cierto tipo de esposas, una cantidad de requerimientos que el Señor ponía sobre los sacerdotes por causa de la unción que reposaba sobre ellos. ¿Estamos claros? Y todo el tiempo era ungido, el ungido, el ungido. Y ellos estaban esperando la venida del Mesías, la venida del ungido del Señor. Y esa era la esperanza, que cuando viniera el Mesías, el ungido del Señor, aquel que iba a ser el portador de la gloria de Dios, el portador de la presencia misma de Dios, entonces Él enseñaría todas las cosas, Él permitiría que todo estuviera en orden, Él manifestaría la gloria del Señor. Porque está en la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido, me ha ungido. Y es lo que Jesús declaró en Lucas capítulo 4. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Así que esa figura que por 1400 años, 1450 años desde Moisés, empezó a declararse al pueblo de Israel, estuvo presente para que cuando Jesús viniera, las personas pudieran reconocer en Jesús al ungido. ¿Estamos claros en eso? Y entonces Mateo, por ejemplo, empieza a declarar las genealogías. Vamos allá a Mateo capítulo 1. Hablando del linaje de Jesús, para determinar que Jesús cumple exactamente las profecías dadas acerca del ungido, acerca del Mesías. Y dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, verso 16, Mateo 1, 16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, Yeshua, llamado ¿qué? El Cristo, llamado el Cristo. Cuando dice ahí, nació Jesús, llamado el ungido, el Cristo. ¿Estamos claros en eso? Cuando está hablando de Cristo, acuérdense, es un título, es uno de los atributos, es un atributo del Señor. Él es el ungido del Señor, aquel que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Porque es la profecía. Vamos a Isaías capítulo 11. La profecía habla de que el ungido del Señor, la presencia del Señor, estaría totalmente sobre él. Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David, ¿cierto? Y a través de David, que era de la tribu de Judá, vino el Mesías. Saldrá un tronco, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y escuchen esto: y reposará sobre él, sobre ese retoño, sobre esa vara que saldrá de allí, sobre el descendiente de Isaí, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, 1, Espíritu de sabiduría, 2, Espíritu de inteligencia, 3,
espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y de temor del Señor. Estos son los 7 espíritus que está descrito allá en Apocalipsis capítulo 1 verso 4. ¿Estamos claros? La plenitud del Espíritu de Dios está sobre Jesucristo, el ungido de Dios. Hasta aquí todos estamos claros, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de esto, amados? Porque nosotros necesitamos en esta búsqueda de Dios experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. Buscar al Señor implica que tú vas a pasar de muerte a vida. Y de muerte a vida solo pasas por el poder de la resurrección. Y Jesús fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Si el Espíritu de Dios no hubiese estado presente, Jesús no hubiera resucitado. Quien resucitó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu de Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? Si nosotros hemos de ser parte de una generación manifestando la gloria de Dios en esta tierra, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu de Dios. Como Pablo lo dijo allá en Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Como lo dijo en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, vamos a leerlo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, de esta naturaleza de pecado, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estamos leyendo Gálatas 5, ya el 17. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, la naturaleza de pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Entiendes eso? Peleas, celos, iras, contiendas, mal genio, enojo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué dice ahí? ¿Que se llaman cómo? Obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza que no está rendida delante de Dios. ¿Sí? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, que los que viven ahí en esas cosas, haciendo esa maldad, no heredarán el reino de Dios. Y así que hay que prestar atención. Si los celos, las iras, las contiendas son la práctica diaria de tu vida, tienes que temer. Porque ¿qué dice la Escritura? Que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán. No, pero es que a mí me sacan la piedra cada rato. Bueno, pilas. ¿Por qué estás manifestando entonces las obras de la carne permanentemente? Y si estás practicando las obras de la carne, el Señor dice que ¿qué? Díganlo. No heredarán. No, pero es que ¿cómo me voy a aguantar? Entonces ¿qué? Entonces todo el mundo me la tiene que montar. Pregúntate, ¿por qué te la montan? ¿Eres tan buena gente? ¿Eres tan lindo, tan linda que todo el mundo te la monta? ¿Eres tan maravilloso, tan maravillosa que todo el mundo te la monta? Y por eso te da piedra. Hay que pensar. Porque esa advertencia es clara, amados, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Así que una persona que permanentemente esté de mal genio evidencia que está llena del Espíritu Santo. Está llena de las obras de la carne. Y aquí, jovencitos, jovencitas, hombres adultos, mujeres adultas, prestemos atención. No es que a mí me da una piedra por todo. Sí, y eres cristiano, cristiana supuestamente. No es que es que mi mamá sabe cómo me la vuela. Es que mi mamá es una boleta. Cuidado, cuidado. Porque no se trata de cómo son los que te rodean. Se trata es de cómo eres tú. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Oiga, están callados. ¿Qué pasó? ¿Mucho mal genio aquí o qué? ¿Es bíblico o no? Que si tú estás lleno de ira, de celos, de pleitos, de contiendas, de disensiones, y si esa es la práctica de tu vida, esa es la manera en la que tú vives, dice la Escritura que no heredarás el reino de Dios. Porque no has nacido de nuevo. Porque el poder de la resurrección de Jesucristo no se está manifestando sobre ti. ¿Sí estamos claros? Porque tú puedes que la primera lista dice, bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, no, cero esto. Pero la siguiente es idolatría. No, realmente no tengo ídolo, no. ¿Y tu novio? Ay, el perro. Pepa, mi gata. Ay, tan linda cuando me soba la cola así, por la cara. Me fascina. Y a mí me han acusado de que yo no quiero los animales. No es cierto. Mienten. Lo que no está bien es humanizar un animal, uno. Y que tú tengas una tremenda dulzura con un animal y con las personas que somos creadas a imagen y semejanza de Dios, tu trato sea inhumano. Humanizas un perro, una gata. Ahora las mini pig, ay, tan lindas, mira. Y la gente pretende, en estos días estaba por allá en un lugar y se bajaron unos niños con ya mini pig. Y pretendían que la mini pig caminara como un perrito al lado de ellos. No, una mini pig es un cerdo. Como tal es cerdo y tira a las porquerizas y a los pantaneros. Y estaban esos niños que, ay mami, pero mira cómo, no sé, tenía un nombre, pongámosle Rosy. Mira cómo Rosy se tira ahí. Bueno, no, Rosy, porque no quiero ofender a nadie. Y el niño triste porque su mini pig se estaba metiendo en un pantano. Esa es su naturaleza. Ven, y chillaba ese marranito ahí, chillaba, porque quería irse para allá. La gente pretende que un mini pig se convierta en un perro y camine como perro y atienda, pare la cola, mueva, vaya por una moneda, la traiga. Eso no existe. ¿Estamos claros, amados? Entonces, a mí lo que no me parece delante de Dios es que a un animal se le humanice y un niño rebelde, una hija rebelde, un hombre rebelde, una mujer rebelde, trate a las personas que le rodean inhumanamente. Eso no es sabio. Ay, qué tan lindo. Oh, viniste. No. ¿Qué hubo? ¿Qué? Al perro, a la gata, al mini pig se mueren. Y al papá y a la mamá, al esposo, a la esposa los tratan con soberbia y altivez. ¿Cómo así? Esos seres no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos claros. La sangre de Jesucristo no fue derramada por esos animales. Por nosotros los seres humanos sí. Estamos claros. Así que si tienes mascotas, bien. Y si eres demasiado dulce con las mascotas, 1,000,000 de veces más dulce tendrías que ser con tus seres queridos. Cuando yo veo a esas personas, yo digo, oh, me maravilla. Si tú eres tan dulce con esta gata, no me imagino cómo tratas a tu mamá
O sea, tu mamá es la princesa más hermosa de esta tierra para ti. ¿Qué? Sí, porque si tratas con tanta delicadeza a esta gata, a este perro, no me imagino cómo tú tratas al papá. No, que me gustaría ser tu papá. Serio, para que lo traten a uno así con tanto amor, tanta dulzura, tanta ternura. No, pues cualquier papá estaría muerto ahí en los brazos de su hijo, de su hija. Si eres dulce con una mascota 1.000.000 de veces, a la 1.000.000 tendrías que ser con tus seres queridos. ¿Estamos claros? Ay, pero es que ellos no me sacan la piedra. ¿Y no eres un nacido de nuevo? ¿No está el Espíritu de Dios en ti? ¿No te ungió el Señor con su misma presencia? ¿Estamos claros? Así que, por favor, si eres dulce con un animal, no me imagino lo miel que eres con las personas que te rodean. No, qué maravilla. Me imagino que eres la persona más dulce de esta tierra. No, que la primera no calzo. Idolatría, hechicería. Pero tengo un ídolo llamado Mini Pig. Pig, mi amor, hermoso. Dame un besito en la trompita. Son cerdos. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Cómo está en la otra línea? Porque una persona llena del Espíritu de Dios no puede, amados, por el poder de Dios, no va a estar evidenciando las obras de la carne, de su naturaleza de pecado. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no heredan el reino de Dios, ¿qué significa? ¿Estarán en el cielo? ¿En serio? Así que piensa tu mal genio, piensa tu ira, piensa tu soberbia, piensa en eso. Porque si estás de mal genio continuo, el único momento donde no estás de mal genio es cuando duermes, y eso que duermes con el ceño fruncido. Pilas. Dice, está hasta dormidos de mal genio, con cara de bravo. Mas el fruto del Espíritu, a esto hemos sido llamados. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que le pertenecen ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es Cristo? El ungido de Dios. Los que le pertenecen a Cristo han crucificado, como Jesús murió en la cruz del Calvario por el pecado, han crucificado su naturaleza de pecado, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, noten lo que dice ahí y la conjugación verbal que hay allí. Los que son de Cristo han crucificado. ¿Sí está claro? Su carne con sus pasiones y deseos. No dice van a. ¿Sí está claro? Si ya naciste de nuevo, tu carne quedó crucificada. Ya es un acto que se realizó. No es que va a suceder. ¿Sí está claro? Han crucificado. Es pasado, ¿verdad? Así que examina, ¿ya naciste de nuevo? ¿Eres un hombre nacido de nuevo? ¿Una mujer nacida de nuevo? ¿Un jovencito, una jovencita nacida de nuevo? ¿Ya crucificaste tu carne con tus pasiones y deseos? No, pero entonces uno perfecto tampoco, pues tampoco, porque usted ni es perfecto, ni yo tampoco lo soy. Pero eso no es justificación para el pecado. ¿Estamos claros? Nada, ¿cuánto? Justifica una vida de pecado, porque la obra en la cruz ya fue realizada. ¿Estamos claros? Han crucificado su carne, la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu nos hizo resucitar, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, creyéndonos de mejor familia, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Estamos claros ahí? Entonces, si Jesús es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8. Ahora pues, verso 1. Todos ahí en Romanos 8. No contestando WhatsApp ni nada, sino los que tienen celular leyendo la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en el ungido Jesús. ¿Se dan cuenta? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tenemos que caminar si hemos nacido de nuevo? En el Espíritu, llenos del Espíritu. Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con mansedumbre, manifestando la obra del Espíritu. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en el ungido Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, cuando dice lo que era imposible para la ley, es que la ley señala al pecado, pero no da ninguna salida. La ley solamente manifiesta cuán pecadores somos. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas que la ley fue como nuestro ayo, nuestra nodriza, aquella que nos exigió a nosotros, que nos ayudó a ir a Cristo. Porque la ley dice es que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, pero tú eres débil, yo también lo soy. Pero entonces, ¿qué hace la ley? Señala cuán pecadores somos para que nosotros digamos, Señor, necesito un Salvador. Por favor, sálvame, Señor. Y la ley lo que hace es llevarte a Cristo. ¿Estamos claros? Al Salvador, al ungido de Dios. ¿Sí? Por eso dice allí, porque lo que era imposible para la ley, de hacer vidas transformadas, de manifestar el poder de la resurrección de Jesucristo. Porque la ley lo único que mencionaba era cuán muertos estábamos, cuán pecadores éramos. Por cuanto era débil por la carne, Dios, el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, un ser humano, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, que cuando Jesús muere en la cruz, destruye en su propia vida el poder del pecado, para que cuando tú y yo tengamos fe en Jesucristo, el poder del pecado ya no domine ni gobierne nuestras vidas. Seamos librados del pecado. ¿Estamos claros? En la obra gloriosa de Jesucristo, de Jesús el bendito ungido de Dios en favor de nosotros, para que por la justicia, verso 4, de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, note ahí espíritu mayúsculo, ¿sí? En las cosas del Espíritu. Entonces, ¿en qué te ocupas? Ay, mira las uñas, me hice la última moda. Ay, pero no se me partió. No, tengo una gran aflicción, se me partió la uña. ¿En qué cosas estás pensando tú? ¿En qué te ocupas? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente y tu corazón?
¿Las cosas de arriba, las cosas celestiales o las de aquí de la tierra? Tus amigos, ¿quién estará conectado ahorita? Ay, ¿por qué me habrá dejado en visto? No me dice nada. Interrogación. 2. Otras 4. Oye, di algo. Pero no dices nada y llenas toda la página de interrogación. Contéstame, no me dejes en visto. Tú sabes que me exaspero, que pierdo la unción. ¿En qué cosas estás pensando? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero nota la claridad. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. ¿Qué pensarán de mí? Si les gustará cómo estoy vestido o no, si les gustará mi nuevo peinado, las californianas que me quedaron tan chéveres, sí, les gustarán o no, les gustará este vestido. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué habrán pensado de mí? ¿Por qué no te ocupas de las cosas del cielo? De lo que Dios dice, de lo que Dios está pensando, de lo que Dios te quiere revelar, de lo que Dios quiere enseñarte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, vida y paz. Cuando tú te ocupas de las cosas del Espíritu, tu corazón está en un profundo reposo. Mateo 11:28. Estoy descansado, estoy reposado en su gloriosa presencia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si tú vives permanentemente en ira, en contienda, en disensión, en pleitos, en vicios, en mentiras, en todo este tipo de cosas, no puedes agradar a Dios, no puedes. Porque no eres una vida de fe, no eres un hombre de fe, una mujer de fe, ¿sí? Porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, escuchen esto tan tremendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es muy fuerte. Si alguno no tiene el Espíritu del ungido, no es de Él. ¿Estamos claros? Ahora piensa, ¿qué es lo que tú evidencias? ¿El Espíritu de Cristo, el ungido, o las obras de la carne? Tienes que evidenciar y examinar tu propio corazón. Tu vida evidencia permanentemente a quién le perteneces. No es que nosotros los pinos somos de muy mal genio. ¿Y dónde está Cristo pues? Es que los pinos somos así. ¿Y Cristo? Sobra. No queda en la ecuación. ¿Estamos claros, amados? No te justifiques. Tú puedes venir del linaje más fiero de la tierra. ¿Y qué? Ahí está Cristo presente. ¿Está claro o no? Es que yo tengo una herencia, es que por herencia llevamos el mal genio en la sangre. Nuestro ADN es ira, es enojo. Sí. Pero ahí está la sangre del Cordero. ¿Cuál prefieres? ¿La de tus ancestros o la sangre de Jesucristo que te lava y que te limpia? ¿Cuál prefieres? Y es la sangre de Jesús, la que viene a nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, si el ungido, si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué de la justicia? Porque mi pecado fue condenado en la cruz del Calvario. Toda mi maldad fue llevada en Cristo, en su propio cuerpo. Cuando Jesús murió, la muerte de Jesús es la muerte de mi muerte. La muerte de Jesús, siendo absolutamente perfecto, es la muerte de mi naturaleza antigua. Por eso la Escritura declara ahí:
atrás en Romanos dice: consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo el ungido, Señor nuestro. Pero si Cristo, otra vez verso 10, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Escuchen este verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, para que el espíritu de aquel que levantó a Jesús more en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que haber pasado en nosotros? Haber nacido de nuevo, haber resucitado, haber resucitado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales, ligados a la muerte, por su espíritu que mora en nosotros. Es el poder de la resurrección. Es el poder de Jesucristo resucitado. Como el ungido de Dios viniendo a morar en tu corazón y en el mío. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el espíritu de Dios, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, le traerá también vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Así que el poder de la resurrección de Jesucristo es lo que permite que tú tengas una vida totalmente nueva, una vida totalmente transformada, una nueva naturaleza. ¿Por qué el mini pig lo sacan del carro con moños y todo hermoso, con chalequito y caminando ahí? ¿Por qué va y se mete a un barrial? Porque esa es su naturaleza. Se mete allá, a meter el hocico. Mami, pero mira, se quiere meter en ese charco, le gritaba al niño. Y él haciéndole fuerza y el mini pig para allá, para allá, para allá. Esa es su naturaleza. Querían que fuera perro, pero es cerdo. ¿Está claro? Es una transformación en nuestra naturaleza, la que el Espíritu de Dios obra. Yo he hablado con algunos jovencitas, me dicen: yo no quisiera ser así con mi mamá es tan linda, tan especial, yo no quisiera ser así, pero no soy capaz. Y yo les he dicho: y la verdad, nunca vas a ser capaz por ti mismo, por ti misma. Necesitas el poder de Dios, la presencia de Dios en tu vida. Necesitas nacer de nuevo. Es que yo quisiera dejar esto, yo no quisiera ser así, tan boleta, tan difícil, pero no puedo. Tu naturaleza es esa. Solamente con la nueva naturaleza de Dios en ti, el poder de Cristo resucitado dentro de tu ser, tendrás una nueva vida. Hay personas que me dicen: yo no quisiera deprimirme. La depresión es horrible, uno no quererse levantar ni bañar, no querer salir del cuarto, quererse morir. Eso es horrible, eso yo no se lo deseo a nadie. Porque una de las opresiones más fuertes de este tiempo es la depresión. La gente está bajo mucha influencia y el diablo diciendo: tú no sirves para nada, mátate, más bien muérete, la tierra sería mejor sin ti. Y el diablo le habla a las personas en ese sentido. Y hay gente que me dice: yo no quisiera esto para mi vida. Clama por un nuevo nacimiento, porque el poder del ungido de Dios, el poder del Espíritu de Dios venga sobre ti. Porque una persona llena del Espíritu, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza, ¿se va a deprimir? No, tiene momentos difíciles como todos, pero Padre, aquí estoy hecho pedazos, ayúdame, ten piedad. Y empieza a conectar el corazón con el Señor. Y el Señor le levanta, a pesar de que las circunstancias sigan siendo las mismas. El Señor le consuela, le conforta, porque es el poder
de Cristo resucitado. ¿Estamos claros en eso? Es el poder de Jesucristo resucitado viniendo a tu vida. Que las circunstancias externas son adversas, son complicadas, sí. ¿Qué hacemos? Pero Padre, aquí estoy, Señor, solo tú me puedes fortalecer. Señor, solo tú, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, es ahí en tu presencia caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, Señor. Por favor, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y empiezas tú a creer la palabra y a dejar que el poder del Espíritu de Dios te levante. ¿Estamos claros? Es una nueva vida. Pero no pretenda ser cristiano sin Cristo. ¿Está claro? Es imposible. ¿Cómo pretendes ser cristiano sin Cristo? Necesitas el poder de su Espíritu, de su presencia dentro de tu corazón. Él nos transforma, nos da una vida completamente nueva. Nueva. Y por eso es que esta es una revelación que cada uno de nosotros debe tener del Señor. Vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 13. Esto es una revelación que cada uno debe tener personal, individual. ¿Estamos claros? 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando la Escritura habla de Jesús como el Hijo del Hombre, es otro de los nombres del Señor, otra de los atributos, otra de las manifestaciones de Él. Dios que se hizo un hombre. ¿Sí estamos? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, bueno, eso dice la gente. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mire, es que yo toda la vida he sido católico. Desde niño he sido cristiano, he sido evangélico. Mi familia iba allí, mi familia iba allá. Eso es ellos. Pero tú, ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Tu mamá lo tiene claro. Tu mamá tiene una relación con Jesús. Tiene respeto por Él. Y aunque en ocasiones le sacas la piedra y ella cae en la carne, no deja de ser cristiana. ¿Está claro? Mismo el papá. Porque se arrepiente, pide perdón, sigue adelante. Pero tú, ¿qué dices? ¿Quién es Jesús para ti? No es que yo voy con mi mamá a la iglesia. No, ¿quién es Jesús para ti? Es que desde niño yo he ido a tal lugar. No, ¿quién es Jesús para ti? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos o no? Es qué revelación tú personalmente tienes del Señor. No tus padres, no la gente que el Señor ha puesto como colaboradora en el camino de Dios. No, tú. ¿Qué revelación has tenido del Señor? Respondiendo Simón Pedro, note acá como la Escritura declara, Simón Pedro, una antigua y una nueva naturaleza. Simón Pedro. Simón era su antigua naturaleza, nueva la que el Señor le quería dar. Simón Pedro, una mezclita, que muchas veces la tenemos nosotros. A veces Simones, antiguas vidas, otras veces Pedros, firmes en el Señor, ¿verdad? Ahí estamos ahí. Pero no podemos seguirnos justificando. Tenemos que ser nuevas criaturas con una nueva naturaleza. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías.
el que nosotros estábamos esperando y llevamos años esperando. Llevamos esperando el cumplimiento de la profecía de Isaías, 700 años. Y tú eres el cumplimiento de esa profecía. La que leímos allá en Isaías 11 y la que está ahí en Isaías 60, 61, 62, Isaías 53. Está toda la profecía. Isaías es el evangelio en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros, sí, es el evangelio, es hermosísimo Isaías, es hermosísimo en el Antiguo Testamento. Pero tú eres ese, el que hemos estado esperando por 700 años. Tú eres el Cristo, el ungido, el que tiene la plenitud de los 7 espíritus de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. O sea, esa revelación debe llegar a nuestra antigua naturaleza para poder ser nuevos en Cristo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que aún esa revelación de Jesús como el ungido, como el Mesías de Dios, llega a nuestra antigua vida, a lo que éramos. Así fue como Él se reveló. Cuando tú estabas muerto, yo estaba muerto en nuestros delitos y pecados, vino la revelación. Bienaventurado eres, Simón, Simón, no Cefas, Simón. ¿Estamos claros en eso? El juego de nombres que hace el Señor. Cuando habla Jesús de Simón, está hablando de su antigua naturaleza, de su antigua vida. Cuando habla de Cefas, de Kefas, de Pedro, es la nueva vida, la nueva naturaleza en Dios. Estamos claros. Aquí le está diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Kefas, Pedro, roca. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pedro. No, porque ese tipo se iba a morir. Imagínate edificar la iglesia sobre un hombre que se va a morir. Entonces se murió el tipo y se acabó la iglesia. ¿Se dan cuenta el engaño? No se puede edificar sobre alguien vulnerable. Y sobre esa roca, ¿cuál roca? Cristo, el Mesías, el ungido. La verdad de que Jesús es el ungido de Dios. Sobre esa roca, Cristo Jesús, nuestra roca de eternidades, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué allá dice Simón Pedro? Arriba. Porque Jesús, en base a esa verdad, anuncia su muerte, y ya Simón coge a Jesús y le dice: oye, no permitas que tal te acontezca. ¿Cómo te vas a morir? ¿Sí está claro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mira cómo una persona pasa de una revelación del Padre a la carne en cuestión de instantes, hasta que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. ¿Sí estamos claros? Estaba en el Espíritu conectado, y el Padre le reveló, le habló de que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el ungido habla, ya le está dando consejos al ungido, al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre. Le está diciendo: oye, no permitas que tal te acontezca. No es que estamos felices contigo, ¿cómo te vas a morir? No puedes. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y eso es lo que, en la medida en que vamos caminando con Dios, sucede. Del espíritu a la carne, de la carne al espíritu. Pero la idea no es que tú estés en ese juego. Si Cristo se está formando en ti, cada vez tienes más del espíritu y menos de la antigua naturaleza. Eso es lo que tienes que procurar, amado, amada del Señor. Que Cristo sea más en ti, más de su espíritu, más de su amor, más de su gozo, más de su paciencia, más de su benignidad, más de su bondad. Pero no tienes que estar en ese juego: espíritu, carne, espíritu, carne. No, ¿estamos claros? No. ¿Sí o no? Es andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu?
es ser permanentemente consciente del Señor. Estudiamos hace poco ahí en el Salmo 139, que no está la palabra en tu boca y Dios ya la conoce, que no ha subido los pensamientos a tu mente y ya Dios lo sabe. Si Dios es tan consciente de ti, Dios espera que tú seas consciente de Él. Cuando tú eres consciente de Dios y tienes un gran enojo al mirar al Señor, entonces te calmas. ¿Sí está claro? Es en tu debilidad que tienes que aprender a ser consciente de Dios. Cuando el champú se está subiendo y tú quieres estallar, ahí es donde tienes que ser consciente de Dios. Está ahí que estallas. Así como el Popocatépetl de allá de México, que está ahí echando candela todo el tiempo. Está a punto. Entonces cuando tú estés así en ese furor, el Señor te dice: hijo, ¿qué vas a decir? No, padre, iba. Ya no digo nada. ¿Sí está claro? Porque eres consciente del Señor. Hijo, ¿para dónde llevas ese puño? No, padre, lo llevaba, ya no. Ya lo guardo, Señor, ya, mansedumbre, paciencia. ¿Sí está claro? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué estás alzando la voz? Cálmate, tranquilo. ¿Sí? Esa es la vida del Espíritu, ser consciente del Señor. Y lo hablamos hace un par de semanas, que es ahí en tu debilidad, cuanto más consciente de Dios debemos ser. En la debilidad. Porque ahí es donde el Señor nos frena, nos libra. Por el poder de su glorioso y de su bendito Espíritu. Entonces, cuando la Escritura declara: tú eres el Cristo, el ungido, es aquel que permite que esa misma unción que reposó sobre Jesús esté sobre nosotros. El Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. El que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es el mismo Espíritu. No hay un Espíritu de Dios para Jesús y otro diferente para nosotros. Es el mismo Espíritu. ¿Estamos claros? Ahora, escuchen. Tampoco hay un Espíritu Santo Junior. No es que Él es un niño, entonces el Espíritu de Dios en el niño es distinto. No es distinto. Es el mismo Espíritu de Dios, ¿está claro? El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está en ti, en mí y aún en los niños. ¿Está claro eso? Necesitamos aprender a entrenar a nuestros hijos para que caminen desde niños en el poder del Espíritu Santo. Jesús a los 12 años estaba hablando con una sabiduría extraordinaria a los doctores de la ley, ¿sí o no? Los dejaba callados y era un niño, un jovencito. A los 15 años, 16 años, ¿Jesús era un carnal? ¿Qué dicen ustedes? No, absolutamente no. Lleno del Señor, aún siendo un jovencito. Y dice la Escritura en Hebreos que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nos puede socorrer cuando somos tentados. ¿Qué es que tu papá es muy difícil? Bueno, cuando le quieras hablar desobligantemente y no como a Pepa, entonces el Espíritu de Dios está ahí. Señor, no, Padre, nada. Aquí, Señor, perdono a mi padre, lo bendigo, lo amo. Señor, lo acepto. Guárdalo, ayúdalo a conocerte, a amarte. A la mamá. Porque escúchame otra vez, no se trata de lo que te hagan. Se trata es de cómo tú reacciones. Ese es el asunto, ¿está claro? De lo que sale de ti. Porque tú eres responsable no por lo que te hagan. Lo que te hacen es responsabilidad del otro. Pero tú eres responsable de lo que tú mismo hagas. De eso sí eres responsable. ¿Estamos claros en eso? Entonces, amados, cuando la Escritura está hablando de Jesús como el primogénito de los muertos, Él resucitó para que nosotros pudiésemos participar del poder de su resurrección. Por eso la esperanza del pueblo judío era la venida del Mesías
del ungido de Dios, aquel que permitiría la manifestación de su gloria en esta tierra, de su poder en medio de nosotros. Por eso la Escritura, cuando habla del diablo y de los poderes de la oscuridad que se oponen al Señor, no se habla en referencia al anti-Jesús, sino como los conoce la Escritura, ¿el anti qué? Cristo, el anticristo, el anti-Mesías. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere detener es la manifestación del poder del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Lo que quiere detener es el avance del ungido de Dios en medio de su pueblo. Por eso lo acabamos de leer en Colosenses, que Él es la cabeza de la iglesia. Él que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que cuando la Escritura refiere a esos poderes demoníacos, lo refiere como el espíritu del anticristo, del anti-ungido, del anti-Mesías, de aquel que se opone a la manifestación real de la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea que ese espíritu, dice Juan en la epístola que él escribe, en la primera epístola, dice que ese espíritu ya está sobre la tierra desde esa época hasta ahora. Y ese espíritu va a evidenciarse poderosamente en el final del tiempo, en el anticristo, en el ser que abiertamente hará oposición al Señor. Pero ese espíritu del anticristo ya está operando. Tú lo has leído ahí en la epístola, ¿verdad? Entonces, por eso, amados, es que el enemigo está en oposición a la unción de Jesús. Si opones a Jesús como el ungido de Dios, quien es Dios eternamente, y vino como hombre a modelar la vida que tú y yo debemos tener en esta tierra. Por eso Filipenses dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús vino y modeló como una vida sin pecado, primero que todo, sin pecado, sin maldad, sin iniquidad, uno. Y segundo lugar, llena del Espíritu Santo, puede vivir en esta tierra. Una persona sin pecado y llena del ungido, del Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús, présteme atención que ya estoy por terminar. Por eso es que Jesús, todo cuanto hizo, lo hizo en dependencia del Padre. Jesús, siendo Dios hecho hombre, hubiese podido hacer cosas por sí mismo, pero Él dependió completamente del Padre para poder modelar la vida que tú y yo podemos llevar en esta tierra. Y por eso es que Jesús declaró allá en Juan 20, que lo vamos a estudiar en esta serie que estamos afirmando: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así como yo fui enviado por mi Padre, así yo los envío a ustedes. Así como yo necesité mi propio encuentro de poder con el Padre, así ustedes también lo necesitan. ¿Cuál fue ese encuentro de poder de Jesús? En el bautismo, en un acto de total humillación. El Padre habló, los cielos se abrieron y se vio la presencia del Espíritu descender sobre Jesús, y la voz de Dios declarando: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo,
Es lo que tú necesitas en primer lugar tener como identidad. Este es mi hijo. Sentirte un hijo, una hija de Dios, porque has recibido esa adopción. Mi hijo amado. O sea, percibir el amor glorioso de Dios en favor de cada una de nuestras vidas. Mi hijo amado. Y en tercer lugar, en quien tengo complacencia. Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí Jesús fue lleno del poder del Espíritu de Dios para poder manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Antiguamente había una figura de la presencia de Dios en medio de ellos. Y era cuando ellos salieron de Egipto y empezaron a cruzar el desierto. Había una nube que los acompañaba a ellos de día y una columna de fuego en las noches. ¿Estamos claros de eso? Y no solamente era visible para el pueblo de Israel. Si algunos enemigos o algunos pueblos beduinos del desierto miraban en pos de Israel acampando en tiendas a la distancia, si era de día ellos veían la columna, veían la nube de gloria. Una nube, imagínate una nube que les ofrecía. Ahora no piense una nubecita como un algodoncito ahí pegado. No, eran más de 2 millones de personas, eran 650 y tantos mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, eran más de 2 millones de personas. Imagínense una nube para en el desierto abrigarlos a ellos y ofrecerles unas condiciones de temperatura agradable. Porque ustedes saben que en el desierto, en el día, las temperaturas son tremendamente calurosas. El pueblo en el desierto, si no hubiese tenido esa protección, permítame esta comparación, ese aire acondicionado de Dios, hubieran perecido. Pero en las noches la temperatura era muy fría. Los desiertos cambian abruptamente y en las noches es demasiado frío. Era una columna de fuego para Dios ofrecerles a ellos abrigo de día y calor de noche, para que la temperatura fuese siempre extraordinaria, maravillosa. Era el amor del Señor. Pero escúchame, no solamente era una nube, era la presencia de Dios, porque la escritura dice que era la nube de la gloria de Dios. ¿Estamos claros en eso? Pero Dios estaba ahí en la nube, solo que no les dejaba ver su rostro, no les permitía contemplar su rostro. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo idolátrico. Si ellos hubieran visto el rostro del Señor en la nube, inmediatamente hubiesen hecho una réplica de esa figura, y esa réplica se hubiese convertido en un reemplazo de la presencia de Dios. ¿Estamos claros? Por eso el Señor nunca les permitió ver su rostro. Nunca. Pero el Señor estaba ahí y su rostro estaba ahí. No se los permitió ver, por lo que les acabo de explicar. Pero hay una hermosa promesa en Ezequiel capítulo 39. Vamos a verlo. Ezequiel capítulo 39. Y vamos a leer solo el verso 29. Dice: ni esconderé más de ellos que mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Ni esconderé
más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Entonces, escúchenme esto y terminamos. En el Antiguo Testamento, el Señor estableció figuras. La Escritura los llama tipos, figuras, que en el Nuevo Testamento se convertirían en una realidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un tipo, una figura. Cuando digo tipo, no es un nombre, sino una figura, un prototipo. Por ejemplo, estaba el cordero, que se presentaban ellos a Dios con un cordero, y sin un cordero no podían venir a la presencia de Dios. Era una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escúchenme esto. Una de las figuras que el pueblo de Dios manifestó en el Antiguo Testamento, una de ellas, era la nube de día y la columna de fuego de noche. Era una figura de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Está claro? No solamente ellos lo miraban. Era una columna de fuego enorme para abrigar 2 millones de gentes. Era una nube enorme para cubrir 2 millones de personas. No piensen en una nubecita, y tampoco piensen en una nube negra ahí que va a traer lluvia. No piensen eso. Era la nube de la gloria de Dios. Era la brillantez de Dios en medio de ellos. Ahora, el Señor profetiza a través de Ezequiel que no iba a apartar más el rostro, no iba a esconder más el rostro de su pueblo, sino que Él mismo derramaría su espíritu sobre su pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? Juan, cuando anuncia la venida de Jesús, Juan el Bautista, está diciendo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Es decir, no soy digno ni siquiera de lavar los pies al Mesías, al ungido. Él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Esa presencia que había en el Antiguo Testamento, en una nube de gloria, en una columna de fuego, era el Espíritu Santo de Dios que Él habría prometido. Y entonces, amados, el poder de la resurrección de Jesucristo es el que permite ahora que tú y yo seamos portadores de la presencia de Dios y podamos tener encuentros permanentes con su rostro. Ya no un rostro físico, ya no ver al Padre físicamente, sino quien camina en el Espíritu lo está contemplando a Él, lo está mirando a Él, lo está viendo a Él. Y por eso es que necesitamos nosotros disfrutar del poder del primogénito de entre los muertos. Necesitamos disfrutar del poder de su gloria, de su gracia, de ser hombres y mujeres ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Porque así como Jesús vivió sin pecado y lleno del Espíritu, es el llamado que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí para vivir en esta tierra, manifestando la gloria de Dios y contemplando permanentemente su rostro. Ya no una nube de gloria, ya no una columna de fuego, sino el poder del Espíritu en cada uno de nosotros. Es el poder del Espíritu en nuestras vidas. Es el poder de Dios en ti, en mí, librándote del pecado, librándote de la maldad, librándote de tu antigua vida, de tu antigua naturaleza. Porque tú puedes decir: qué hermoso que ellos veían al Señor en esa nube. La nube estaba ahí. Sí, era hermoso para ellos, pero esa fue una figura. La realidad ya no es una nube, la realidad ya no es una columna de fuego. La realidad es el poder del Espíritu de Dios, transformando, cambiando, libertando nuestras vidas para la gloria de su nombre. Estamos claros en eso, amados. Es el poder de Dios sobre nosotros. Lo que fue una figura ahora se hace una realidad. Y
Dios no permitía que ellos vieran su rostro. Por idolátricos, irían inmediatamente a hacer una réplica que reemplazaría la presencia de Dios. Ya tenemos el monacho, ya tenemos esta estatua con el rostro real del Señor, tenemos la pintura con el rostro real del Señor. Ya no necesitamos al Señor. No, esa era una figura en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor quiere estar contigo de día, de noche, dormido, despierto. Él quiere que tú estés con Él y que tú vivas en Él y Él en ti todos los días de tu vida, para la gloria de su nombre. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con todo el corazón. Es su presencia en nosotros, su presencia la que necesitamos. Dile a Dios ahora. Levanta tu voz y dile: lléname de ti, lléname de tu espíritu. Quiero participar del poder de tu resurrección. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a entender que ya no es una figura del Antiguo Testamento, que ya es la realidad de tu espíritu en nosotros, Señor. Vamos, clama por el Espíritu de Dios en tu vida. Pídele a Dios: Señor, lléname de ti, lléname de tu espíritu. Quiero ser un hombre ungido, quiero ser una mujer ungida, quiero ser un portador de la presencia de Dios en esta tierra. Quiero ser de bendición donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. Permite que tu nueva vida sea real en mí, Señor. Libre de la ira, de los celos, de las contiendas, de los pleitos. Libre de los pecados sexuales. Libre, Señor, libre de toda maldad, libre de todo pecado, Señor. Quiero tener una nueva vida, porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con nuestros delitos y pecados. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Vamos, háblale al Señor. Pídele a Dios la frescura de su espíritu, la frescura de su espíritu sobre ti, el poder de su espíritu. Vamos, jovencito, que tienes debilidades de carácter, jovencita, que tienes soberbia, ira, que tienes malas relaciones con tus padres. Clama por el Señor, clama por la presencia de Dios. Vamos, querida iglesia, tú, querido hombre, que eres soberbio, altivo, impaciente, mal geniado, clama por la presencia de Dios. Tú, querida mujer, que te deprimes, que eres manipuladora, que te entristeces con demasiada facilidad, clama por el poder de Dios. Clama por el poder de Dios. Dios eterno, ven sobre nosotros, ven sobre nuestras vidas y levántanos para la gloria de tu nombre. Tú prometiste que nos bautizarías con Espíritu Santo y fuego. Nos harías, Señor, portadores de tu gloria, portadores de tu presencia en esta generación. Es lo que anhelamos, Señor, ser llenos de ti. Por eso el diablo, el anticristo, se ha opuesto a la unción del Espíritu en medio de nosotros, al manifestar de tu gloria, al desatar de tu poder en medio de nosotros. Todo espíritu de anticristo que nos ha turbado, que nos ha oprimido, sea sin poder ahora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Queremos ser libres de la incredulidad, libres, Señor, de la soberbia, de la altivez, libres de la insensibilidad, de la indiferencia, de la crueldad de nuestro corazón. Queremos ser libres para manifestar tu gloria en esta tierra, Señor. Por tu gracia, levántanos, Padre. Levántanos, Señor. Yo te ruego, por un momento no te quedes callado ni callada. Háblale a Dios. Este no es un momento para estar pensando cosas. Háblale, exprésale desde tu corazón. Dile: lléname de tu espíritu, lléname del poder de tu espíritu, llena mi casa del poder de tu presencia. Es la nube de tu gloria, Señor. Ya no como la figura del Antiguo Testamento, sino como la realidad del Espíritu en medio de nosotros. Tu Espíritu en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de tu nombre, Señor. Levántanos, Padre. Levántanos, Señor, y sopla de tu aliento de vida en medio de nosotros. Sopla de tu aliento de vida en favor de nosotros, Padre, para que se desaparezcan los temores, los miedos, las dudas, oh Dios, la incredulidad, Señor, oh Dios, la rebeldía, el mal genio, la soberbia.
Solo ante el poder del Espíritu de Dios todas nuestras debilidades desaparecen. Todas nuestras debilidades se van, Padre de la gloria. Todos esos temores que oprimen el alma, que dañan el corazón, Señor, todos estos temores se van por el poder de tu palabra, se van por el poder de tu gloria y de tu gracia. Vamos, renuncia a tus propios temores, renuncia a todas las debilidades tuyas. En el nombre de Jesucristo, renuncia, renuncia y pídele al Dios omnipotente que te levante como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Vamos, iglesia, habla, habla, habla. Necesitas ser libre, libre de todo lo que te oprime, de todo lo que ha deshonrado a Dios a través de tu vida. Sé libre hoy por el poder del Espíritu. Sé libre, libre, en el nombre de Jesús. Padre, por tu gracia, Señor, levántanos y afírmanos, Padre, como hombres y mujeres de bendición en esta tierra, como hombres y mujeres llenos de tu presencia y de la plenitud de tu Espíritu, Señor. Por tu gracia, Padre, nosotros lo pedimos, Señor, de todo nuestro corazón, en el glorioso nombre de Jesús. Te ruego que nos ayudes, Padre, para que no haya más deshonra, para que los hijos no deshonremos más a nuestros padres, para que los padres no provoquen más ira sobre sus hijos, para que nosotros, Señor, los que trabajamos en algún lugar, no deshonremos nuestros jefes ni le hagamos daño a nuestros compañeros. Padre, por tu gracia, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu gloriosa presencia. Que cesen las contiendas entre las relaciones matrimoniales, entre los noviazgos. Una persona llena del Espíritu no es un instrumento del diablo más. Oh Dios de la gloria, queremos ser de bendición. Si tú estás en depresión o te deprimes, pídele a Dios: lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu. Vamos, aprovecha este momento. Aprovechalo, es un momento de misericordia, es un momento de gracia. Aprovechalo en el nombre de Jesucristo. Aprovechalo, aprovechalo. Confiésale a Dios tu fragilidad, tu debilidad, y clama por el poder de Dios sobre tu vida. Clama, clama. Llénanos de ti, amado Salvador. Llénanos de ti. Los que están enfermos reciban sanidad en sus cuerpos por el poder del Espíritu de Dios, por el ungido de Dios, por Jesucristo, el bendito ungido de Dios, quien llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Que los órganos que necesitan ser sanados por el poder de la palabra de Dios sean sanados. Órganos nuevos, Señor, viniendo a los cuerpos necesitados tuyos. Por tu gracia, Dios omnipotente, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Bendícenos, Señor, y acércanos más y más a ti, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.